Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Museo Vázquez Díaz de Nerva. Hasta aquí nos hemos venido a entrevistar al personaje que da vida a todo lo que ustedes están viendo a nuestro alrededor y sobre todo a esta puerta que nos hace adentrarnos en el río Tinto. La Puerta del Tinto de Víctor Pulido. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, encantado de saludarte y de tenerte en el Museo Vázquez pues Díaz. yo encantado de estar aquí, que es un sitio que me trae muy buenos recuerdos con el amigo Juan Barba, con una exposición que hice hace unos años ya. Sí, señor. 7, 8 años, puede ser, ¿no? Y 17 también. También, ¿no? Aquí has estado durante todo el verano. Aquí he Junio, estado. julio, agosto y septiembre, septiembre. los 3 Sí, meses. 3 meses de y la verano. verdad es que te puedo comentar, porque ha sido el comentario general en nuestra localidad, que la exposición, nada más entrar por esa puerta, la primera exclamación que le salían a los visitantes era ¡wow! Y es que es una, perdónenme la expresión, aquí no soy muy objetivo que digamos, porque todo lo que está aquí en el Museo Vázquez Díaz nos apasiona, me apasiona personalmente, y les voy a pedir un poco de disculpas porque no voy a ser un poco objetivo en esta entrevista, pero bueno, yo sé que me lo van a perdonar, ¿no? Es una pasada esto, Víctor. Bueno, yo qué te voy a decir, son mis niñas, son mis criaturas, estoy orgulloso de ellas como buen padre y me lo paso muy bien pintando. ¿Esto cómo surge una exposición de este calibre? Porque, bueno, es abstracción, cualquiera puede pensar abstracción, Sí, pero sí, detrás de la abstracción hay muchísimo trabajo. Es abstracción, pero verás, siempre ocurre con la abstracción, quieras o no quieras, la abstracción no tienes por qué imaginarte nada figurativo, pero de una forma consciente o inconsciente todo el mundo lo hace, todo el mundo ve algo. Todo el mundo ve algo que acaba siendo pues un paisaje interior, ¿no? Un paisaje emocional. En realidad son lo que sí están cargados de color, de materia y de emociones, ¿no? Porque eso lógicamente también se transmite. Cuando yo digo que ese cuadro es un tsunami, otros ven a la Virgen del Rocío, ¿sabes? Pero es que la parte, no, da igual, si aquí lo que interesa es que a ti te emocione, lo que interesa es que a ti te llegue, que no te quedes, que digas eso, wow, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, y esta Puerta del Tinto, que es, bueno, te invita desde luego a entrar, ¿no? En este formato de gran dimensión, Víctor, tiene que ser complejo trabajarlo. Bueno, no, es súper divertido. A mí me gusta más el gran. Disfruto mucho con el pequeño formato, pero me gusta mucho el grande. Te buscas las mañas para moverte, porque yo no tengo asistente ni nada, yo trabajo solo. Me encanta mucho la soledad del estudio. Y creo mucho en la parte artesanal del arte. Creo mucho en las manos, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenía que entregar una escalera en el estudio y tuve que hacer tiempo y tenía una pella de barro que se me estaba secando y cogí y modelé una cabeza. Y salen, ¿no? Y además las cosas salen. Y entonces, pues, hay una gran parte de magia en todo eso y puedes disfrutar tanto de hacer un monumento de 3 metros como de hacer una pequeña cabeza. Pero el caso es que yo en el gran formato me encuentro muy bien, entonces, y en la materia, ¿no? Ya antes te comentaba así por encima que yo, antes de hacer Bellas Artes, yo he dibujado siempre, desde chico. O sea, la gran diferencia que tenemos, digamos, los artistas con el resto es que nosotros seguimos dibujando. La gente a los 10 años normalmente se olvidan de los lápices y otros seguimos, ¿no? Y los que seguimos pues seguimos siendo niños en parte, aunque seamos adultos y tengamos nuestros problemas de adultos, pero esa magia no se va y el dibujo es un elemento de comunicación es la unidad mínima de comunicación, creo yo. De hecho, antes que la palabra está el pictograma y con el dibujo se pueden decir muchas cosas. Y es una forma de pensamiento. Y en tu obra es el eje central, Sí, ¿no? En toda tu carrera. El dibujo siempre ha estado ahí, pero es cierto que cuando yo, antes de ir a Bellas Artes, me quiero
enfrentar a la pintura como esencia. Iba mucho a ver la obra de Guevara, que ya lo comenté en la visita guiada, de esa relación. Había un cuadro que me encantaba y yo pensaba, ¿cómo está hecho esto, ¿no? Es una de las cosas que también siempre me pregunto, ¿cómo está hecho esto? Estás viendo un cuadro de Velázquez y dices, coño ha hecho esto. O ves un cuadro de Caravaggio y dices, qué forma de pintar, ¿no? O ves un cuadro de Lucio Muñoz, no tiene por qué ser algo figurativo o de Tapies, ¿no? Y todo ese tocar la materia siempre me ha interesado mucho. Y empecé a pintar usando materia, mezclando los colores, y de hecho el examen de ingreso que nos ponían un tema era la pesca, y yo hice una obra abstracta pero con las cosas que había averiguado, tal, buscando la pintura de Guevara, pero que no tenía nada. Encontré la pintura mía, en realidad. Entendí mi forma de hacer. Ya cuando con el tiempo conozco a Guevara, entonces he hecho híbridos, ¿no? Porque hay cuadros que responden a la técnica de Guevara, pero que luego tienen la técnica que yo he ido desarrollando durante 40 años prácticamente. Guevara es una de las fuentes donde tú bebes a lo largo de toda tu carrera. Es mi fuente principal de inspiración cuando yo era un ignorante total, ¿vale? Ignorante total no, porque veía mucho, mi padre me compraba enciclopedias de pintura y estudiaba a los grandes maestros, pero en el papel cuché, ¿no? Pronto pude ir al Prado, veía las exposiciones que se hacían en Huelva, tanto de arte contemporáneo como más clásica. Recuerdo que Antonio Cazorla era un niño que ya exponía con 12 años, yo tenía 16 y decía, coño, qué maravilla. Qué bueno. Con el tiempo pues yo llegué a tener también esa soltura y tal, bueno. No la maestría de Antonio en el hiperrealismo, pero sí hice algunas cosas bastante interesantes. De hecho, las acuarelas sobre mármol, los insectos, los pequeños objetos, y por eso siempre he sido un artista muy figurativo, porque el dibujo me ha acompañado, entonces tal, pero de vez en cuando necesito una vuelta de tuerca y una vuelta a la abstracción. Bueno, a lo largo de tu carrera has vuelto. Sí, he ido varias veces, o incluso cuando he tratado el Odiel, una de las series que hice en el 97, 98 por ahí, me acuerdo que hicimos la bajada del Odiel desde Marimateo hasta el Puente de los Cinco Ojos, ¿no? Y había unas rocas blancas con unas cascadas todas. Aquello me gustó tanto que hice una serie de Odiel. Bueno. De hecho, ahora que voy a Ayamonte, el primer premio que me dieron allí era un trozo de esto que es prácticamente una abstracción, pero ves que es un salto de agua. Entonces, eso que ocurre ahí también ocurre aquí, aunque ese se llama Mi Pequeño Imperio, el cuadro que tiene digamos, como los icebergs, ¿no? Como los que están como vistos desde arriba. Pues en realidad es una abstracción, pero te puedes imaginar un paisaje claramente. Y luego, sobre todo, si coges la cámara y la usas a ras, pues te descubres que es un paisaje. Tal. El cambio de perspectiva, ¿no? Son como perspectivas cenitales algunas, pero ya te digo, aquí no hay pretensión de figuración ninguna, me interesan más las emociones. Hay mucha naturaleza también en todo tu obra, ¿no? Desde siempre. Siempre, a mí me gustaba mucho, bueno, yo quería haber sido médico. No me digas. Es lo que realmente yo quería. Qué bueno. Yo quería ser médico, sí. Yo tuve un hecho traumático que me ha marcado un poco en mi historia artística, que fue la muerte de mi tío de un cáncer de pulmón. Cuando era un adolescente, tendría 14 años. Entonces yo quería ser médico, pero no un médico cualquiera, yo quería ser investigador, porque yo quería acabar con ese bicho, ¿no? Por otra parte, otros bichos me encantaban, que eran los insectos, ¿no? La naturaleza, los animales,
todo. En mi casa siempre teníamos la enciclopedia Fauna, aquella de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Entonces yo siempre, en mi casa había muchos libros, porque mi padre era un amante de Juan Ramón y un amante de los libros, ¿no? Estaba con Planeta, con todo, no sé, siempre compraba libros y colecciones y tal, siempre. Oye, y a un niño que quiere ser médico, ¿cuándo se le cruza el arte por el camino y de repente cambia? Yo me di cuenta que en realidad yo de hecho me compré un manual de anatomía, pero ahí me di cuenta que a mí lo que me interesaba era la anatomía. Todo ese, todo por una parte era la rabia que tenía con lo de mi tío, por otra parte era que yo buscaba mi camino porque realmente me interesaba la anatomía. Me interesaba mucho Leonardo da Vinci. Cuando me quedaron 4 evaluaciones en primero debut, digo, yo médico no puedo ser, porque yo soy un tío que yo tenía que sacar 4 sobresalientes, tío, no 4 cates, tío. Esto no puede ser. Yo me di cuenta muy rápido que mi camino, ¿no? Que yo era artista, que yo era pintor. Con 16 años yo ya era pintor. Entonces lo tenía tan claro, incluso me dijo, tú tienes que hacer bellas artes. Mi padre no quería porque no veía salida. Como todos los padres buscan que sus niños sean abogados, que sus niños sean... Pero mi padre, cuando saqué matrículas, que además ya en primero, niño, tú tienes que hacer la tesis doctoral. Y digo, coño, no me cambió el cuento. El caso era seguir estudiando. El caso era tener el comedero seguro, que al final las cosas, pues no sé, si están para ti, están para ti, ¿sabes? Y claro, y mi camino estaba muy claro. Mi camino estaba muy claro y acerté, ¿no? Acerté porque mi vida es este mundo, mi vida es el arte. Bueno, lo hemos comentado, pero tú eres diseñador en la Diputación. Bueno, esa es otra. Tienes tu plaza. Esa es otra parte. En el departamento de diseño, ¿verdad? Sí, exactamente. Justo antes de, cuando acabé la carrera, pasé 2 o 3 años en Sevilla, pasando mucha hambre, pero hambre de la de verdad, no hambre como de todavía tengo granos en la espalda de las latas de tejero de kilos que me mandaba mi padre, la intoxicación que cogí de lata de esas, porque es que no tenía, o sea, me comía, me acuerdo con Chipo Guerrero de Caracatamba, estando un día en el estudio comiéndonos los dos un bocata con mucho trabajo. Y riéndonos de nuestra propia miseria, ¿no? Y bueno, fue una etapa muy complicada de la vida que al final me tuve que venir a Huelva, con una mano delante, otra detrás. Y por otra parte tenía 26 años, había perdido todas las prórrogas de estudio y digo, tengo que hacer, la mili, en este caso la objeción de conciencia. Mira por dónde la hice en la Diputación. Y por H o por B entré allí porque también vieron, se estaba creando el departamento de diseño, también el que estaba ahí creándolo vio mi talento, se sacó a concurso y pues entré yo porque también, lógicamente, era el tío que mejor lo hizo, ¿no? El examen era una parte de dibujo, otra parte teórica, y ahí tampoco había color, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas Pues llevo nada más que 26 o 27 años. Casi nada. Desde el 97 fue mi primer contrato, en el 97. Ya te digo, soy un privilegiado por donde me cojan, ¿no? Por donde me cojan. Bueno, y el artista plástico que conocemos, representativo de la provincia de Huelva, ¿ese cuándo empieza a nacer en ti, Víctor? Bueno, yo ya te digo... empiezas a salir, a exponer más allá de la provincia de Huelva? Con 16 años mi hermano me regala un caballete y de hecho me ayudaba mucho al principio. Y yo ya empiezo a ser un pintor porque realmente me empiezo a presentar concursos, empiezo a ganar concursos y tal. Mi periodo de formación, que es en Bellas Artes, del 87 al 92, ya yo entonces exponía en bares y sobre todo en el 91 hago mi primera, en el 88 hago una exposición en la parroquia de la iglesia de Punta Umbría, que aquello fue una pasada. El cura
nos dejó un espacio allí y bueno, pues aquello fue tremendo. Pero ya por ejemplo, en lo que era la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro del Monte, expuse en el 91. Y ya empecé a exponer en galerías, en colectivas, en individuales y tal. A partir de ahí, y sobre todo creo que hay un antes y un después del 92, que ganó el premio de pintura de la Diputación de Huelva. Y entonces, ya te digo, era el único vínculo que yo tenía con la Diputación, es haber ganado un premio en el 92, un trabajo que hice en clase, que era por la época que pintaba las pateras, que las pinté en clase menos... Perdona, ese es el Vázquez Díaz, ¿no? El premio Vázquez Díaz. Claro, el premio Vázquez Díaz fue el último premio de pintura de Vázquez Díaz que organizaba la Diputación, y a partir de ese año, a partir del 93, se empezó a hacer la beca Vázquez Díaz. Eso es, efectivamente, pasa el premio beca. El último premio de pintura había un millón para adquisición de obra. Y yo le puse una patera de 5 metros por, 1,20 por 4,88, 1,22 por 4,88, una patera hundida debajo de un muelle. La pinté en clase, en quinto de Bellas Artes. Y la presenté. Tuvo que ser brutal eso. Y me dieron 400.000 euros, o sea, 400.000 pesetas. Qué bueno. Que lo que era casi medio millón de entonces. Qué bueno, qué bueno. Una pasada. Fue una pasada, y fue entonces ya... Para mí eso fue un punto de inflexión, ¿no? Porque además... Es decir, me puedo dedicar a esto profesionalmente, voy a tener un nombre en la provincia. Sí, pero fue entonces cuando pasé más hambre en mi vida. Precisamente. Porque me hice fuerte, me lo creí, y que va, esto es una carrera de fondo. O sea, aún con todo lo que llevo... tengo la sensación de no haber empezado, ¿sabes? Ya. ¿Y llevas 40 años? Llevo 40 años, pero espero estar otros 40 más, no sé, porque estoy cada vez más desbolillado. En este mundo nunca se termina, siempre se está... Pero es cierto, yo había puesto $500,000 al cuadro y me lo vendió un colega, mi amigo Rafa Marchena, que compartíamos el piso con otros amigos. Yo estaría de parranda por ahí y llamaron por teléfono a casa y, oye, tal... No, y querían ofrecerle menos, y el tío me negoció. Digo, si llego a estar yo allí, le dejo el cuadro a la mitad. O sea, pues estaba enmayado, pero la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Primero porque el cuadro es un cuadro muy potente, y segundo porque, por ejemplo, yo ya usaba la resina. Yo ya llevaba 4 o 5 años usando la resina. Un material que ahora lo usa mucha gente, pero hace 30 años lo usaba yo. No debe ser fácil, ¿no? Yo he visto, mira que me he puesto veces delante del cuadro este. Son 2 componentes que fraguan, tienen un tiempo para fraguar. Tú puedes incluso usar el tiempo de fraguado a tu favor, con muchas cosas puedes hacer. Yo por ejemplo, con el tema de las pateras, antes había hecho una serie de abstracciones. Empecé, como siempre, empecé haciendo abstracciones, mezclando el color, mezclando la materia, investigando. Luego me encontraba, ya te digo, cosas de la tiesura, me encontraba ventanas por la calle, las decapaba y pintaba instrumentos musicales dentro. Qué bueno. Y luego empecé a dar la resina para imitar lo que era como el cristal de la ventana. Luego, cuando yo veía esos cuadros, tenía una parte mate y otra brillante, entonces me interesó mucho ese cambio. Entonces, como yo me he criado los veranos en Punta, y me encantaban las pateras y todas estas cosas, quise hacer un arte tradicional, como las pateras que pintaba mi amigo Antonio cuando era un niño, pero yo le quería dar un punto contemporáneo. Entonces decidí hacerlas a escala 1:1. Entonces, claro, por eso tiene 5 metros, porque es una patera real, prácticamente del tamaño. Claro, algunas pateras estaban hundidas, otras estaban flotando, otras estaban medio hundidas, pero lo interesante era usar el material para el tema del brillo y el mate. Entonces, incluso cuando apagabas la luz, eso lo descubrí con las ventanas y demás, tú notabas ese cambio, que es muy parecido a la realidad, porque el agua tiene el reflejo y la transparencia, cosa que me da este material.
Totalmente. Entonces lo convertí en una cosa teórica que lo llamaba una textura viva, porque la textura mate no refleja, no digamos interactúa, pero la brillante interactúa con el espectador. Entonces, que es así, es que estás aquí al lado y parece que te vas a zambullir ahí. Hice un proyecto que se llamaba Agua de Silencio, que lo presenté a la Beca Vázquez Díaz y me la dieron en el 94, creo. Qué bueno. O sea, en fin, bien, tú sabes, luchando, siempre luchando. Oye, ¿y ahora en qué momento te encuentras? Pues ahora vuelvo a la figuración. Sí. Sí. ¿Y la disfrutas? Sí, vuelvo a la disfrutación, sí, porque no, verá, porque yo dibujo muchísimo, yo me hice un viaje a Florencia con un amigo en el 98 creo que fue, y él se empeñó en decirme, oye, ¿por qué no coges un cuaderno? Y yo odiaba los cuadernos, ¿sabes? Pintaba en folio, estaba todo desparramado por ahí. Y cogí el cuaderno, que precisamente aquí se presentó un cuaderno, un facsímil, en 2006, estando una paisana que le tengo mucho cariño, que es Elena Tobar, sí, estando de diputada de Cultura, sí. Y hice un cuaderno de apuntes como si fuera un facsímil. Escogí dibujos de distintos cuadernos y no sé si habrá aquí alguno en el museo, pero vamos, yo creo que se presentó aquí. Sí. Creo que fue por el Podría 2006, ser, por ahí. Sí. Y en el 2007 creo que fue cuando en el 2007 quizás fue cuando porque Teo nació en 2008 y mi exmujer estaba embarazada entonces. Y en la inauguración aquí, tal, que pusimos abajo. Y entonces pues me convenció y ahora tengo 120 cuadernos. Bueno, voy por el 118. ¡Ah, qué bueno! Entonces siempre me los llevo al trabajo, ¿sabes? Mientras que se guarda un trabajo tal, pues estoy dibujando. Muy bien. Y todas las ideas que tengo, todo lo que pienso, lo que escribo, y todo está ahí. Entonces tengo un cuaderno de bitácora ahí excelente. Están fechados, al que puedes volver cuando quieras para nutrirte, sí, bueno, sacar nuevas creaciones. Debería de escanearlos todos. Incluso hace poco mi galerista de aquí de Espacio Cero, Gustavo Domínguez, me propuso, ¿por qué no hacemos una exposición de dibujo? Y digo, pues mira, podría ser muy interesante, porque a mí el dibujo es mi pasión. Qué bueno. Y Víctor, estamos casi terminados. Nosotros hemos disfrutado muchísimo de esta exposición. Yo me alegro mucho porque Nerva la ha disfrutado, los que han venido de fuera para disfrutar de Nerva en el verano la han disfrutado, y esto va a seguir itinerando, ¿no? Va a Ayamonte ahora, yo ¿no? ahora va a Ayamonte, se inaugura el día 3, con otro nombre porque cambio el discurso de la obra, no voy a pintar otra exposición nueva para Ayamonte. Porque las exposiciones, quieras que no, aunque pintes rápido, tienen su tiempo de tal. Entonces cambiamos el discurso y Tsunami va a ser la obra principal que en torno al discurso expositivo, como aquí es el tinto, como aquí es la puerta del tinto, que la verdad lo tenía fácil porque como lo he tocado, el discurso estaba bastante claro. Aquí la has clavado, aquí la has clavado, con la puerta del tinto la has clavado. Y en Ayamonte también soy muy querido porque es cierto que ahora celebran el 75 aniversario del premio de pintura, que es de lo más longevo que hay, y he tenido la suerte de ganar 4, ¿no? Entonces, qué bueno. 4, y como cambio tanto, pues son 4 obras totalmente diferentes, ¿no? De ellas. Entonces, pues siempre contento de volver a Ayamonte, porque primero, como Nerva, digamos que son los dos ejemplos más claros en la provincia de pintores o de escuela de pintores, ¿no? Está la escuela ayamontina y aquí pues tenemos a Labrador, a Vázquez Díaz, tenemos a grandes pintores, ¿no? A grandes pintores que bueno, Alberto, ¿no? Alberto Vázquez, ¿no? Del que también en la sala donde yo expuse las pateras de Diputación, que estaba en Fernando el Católico, pude ver una exposición de él
Y hace poco Paco tuvo la amabilidad de enseñarme algunos dibujos de abajo, que tiene abajo. Sí. Era un dibujante La extraordinario. pinacoteca del Museo Un tío que coincidirás conmigo que es muy buena. Un tío que habría que recuperar porque como Pepe Guevara es un gran olvidado, pero un olvidado de los que han recorrido más el mundo y los que han trabajado mucho fuera. ¿Qué pasa con esta...? Pero tienen suerte de tener a gente como tú, que los recuerda, que los trae al presente, que cada vez que tienes oportunidad los muestra. Es que esta provincia acaba siendo muy provinciana y parece que solo pintan los que están viviendo en la provincia. Y hay muchos artistas, yo te hablaría, ahora hay por ejemplo Matías Sánchez, que es de Isla Cristina, aunque nació en Tübingen, que es Alemania, está partiendo la pana en Seúl, en Asia, tal. O Ismael Lagares, que es también de Bollullo, tiene mucha trascendencia, ¿no? Hay artistas que, y sin embargo, en Huelva no se conocen, ¿no? Parece que se conocen los que vivimos allí, ¿no? Y yo soy de los que salgo, ¿verdad? Que yo no me quedo en Huelva. Es cierto que ahora, pues bueno, estoy haciendo una tournée por la provincia, cosa que me siento muy orgulloso, porque te voy a decir una cosa muy clara. Yo le pongo el mismo interés, el mismo cariño y la misma emoción de exponer en Nerva que de exponer en Nueva York o en los Emiratos, si me sale. Así tiene que ser. Y la mejor medicina que hay para el arte es la humildad, porque al final la gente más grande que conozco es súper humilde. Sí, señor. La gente ahora, en un ejercicio también de humildad, voy a hacer un curso con Antonio López como alumno, lógicamente, como no puede ser dentro de un par de semanas, cuando acabe, inauguro el 3 y el 5 me voy a Almería, a Ulula del Rey, con Ibáñez, otro pedazo de pintor increíble, y con un montón con 50 alumnos. He tenido la suerte de que me seleccionen, ¿no? Y bueno, sí, tengo mucho recorrido, pero como quiero volver a la figuración, digo... Es como cuando me dio por hacer escultura, empecé al principio en el 2000, pero me apunté a hacer la especialidad de escultura en Bellas Artes, porque yo creo que la formación nunca está de más, ¿no? Claro que no. Ya lo decía Juan Ramón también, ¿no? Aprendiz de todo, ¿no? Maestro de nada, aprendiz de todo. Creo que a este mundo le hace falta un ejercicio de humildad muy grande, porque lo único que ves es el ego cada vez más inflado. Eso es, cada vez más dócil, en el TikTok, en el Instagram, y el ego es el enemigo principal del hombre, ¿no? Yo creo que de la humanidad. Pues no podemos estar más de acuerdo, amigo. Ha sido un placer tenerte aquí en el Museo. El placer es para mí, hombre, poder compartir este espacio tan maravilloso de grandes pintores y bueno, y esta tierra tan fantástica, tan extraña que tenéis, ¿no? Que es conmovedora. Bueno, Víctor. Bueno, pues amigos, esto se acaba el 30 de septiembre. Yo creo que no hay nadie de Nerva que no haya pasado por aquí para contemplar esto, ¿no? Para extasiarse con toda la maravilla que tiene el Museo Vázquez Díaz en esta sala, ¿no? Pero por si todavía hay algún despistado que nos vea por televisión y diga, pero que Víctor Pulido expone la puerta del tinto en el Museo Vázquez Díaz, pues hasta el 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Lo dicho, amigo, un placer. Muchas gracias. Y que tengan muchísimo éxito, que disfrutes de este curso con Antonio López, pues que te sea de muchos proyectos. Una maravilla, porque es una gloria viva y un maestro, y Ibáñez también, y lo voy a disfrutar, claro. Y que sigas paseando la puerta del tinto por donde sea. Pues sí, ahora la puerta la cierro aquí, pero la abro en Ayamonte. Eso es, de eso se trata, de cerrar y abrirse. Abro con un tsunami de emociones. Muy bien, Víctor, un placer. Venga, encantado, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.